Buen día, mi nombre es Edwin Alexander Cuervo. Actualmente me encuentro cursando la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad EXI. Estoy haciendo el desarrollo del reto uno para la materia de electiva de profundización uno de automatización, en el cual estoy desarrollando una estación de separación de piezas por color. Bueno, para la ejecución de este proyecto, estos son los recursos que necesité. Un computador desde la parte del hardware. Desde la parte del software tenemos el TIA Portal, PLS SIM y Factory IO. Eh, el TIA Portal es un programa en el cual nosotros podemos desarrollar la programación de nuestro sistema para que luego el PLS SIM nos ayude a hacer una conexión local, que esta nos va a llevar directamente a la simulación en el Factory IO, que podría ser lo más cercano a un entorno real. Los pasos para la ejecución fueron el análisis del funcionamiento esperado, cambio de nombres y actuadores en el Factory IO, realicé un listado de entradas y salidas. Con base a este listado creé un paso a paso de cómo iba el proceso. Luego de esto me ayudé o me apoyé realizando un graph set a mano como para tener la idea un poco más clara. Eh, Ya pues empecé con la programación directa en el TIA Portal, que para esto pues debemos crear las variables de acuerdo a lo que nosotros modificamos en el Factory IO. Para esto pues nosotros tenemos que sacar el mismo listado de entradas y salidas del Factory IO y cargarlo en la tabla de variables del TIA Portal. Luego de esto lo que hice fue coger mi GraphSet que yo tenía a mano y eh, y mi paso a paso y lo pasé al lenguaje ladder en el TIA Portal. Luego realicé pruebas directamente en el Factory IO. De acuerdo a estas pruebas, pues salen algunas novedades, las cuales pues uno vuelve a corregir desde el programa y, y hace la ejecución. Entonces, para esto me apoyé en un video, el cual nos proporciona Real Games de cómo sería pues el correcto funcionamiento de esta estación. Como vemos, tenemos dos bandas y dos colores posibles. Entonces, en este caso nosotros tenemos por el lado izquierdo, en esta zona, tenemos la banda de color verde, de piezas de color verde, y por este lado las piezas de color azul. Como notamos, hay un dispensador acá de las piezas. Estas piezas deben ser transportadas por una banda. En este punto llega a un sensor de detección de color. Este sensor nos tocó modificarlo desde Factory IO. Tiene diferentes modos de funcionamiento. En este caso, pues es un sensor que nos devuelve un número dependiendo el color que está detectando. A raíz de esto, él valora como sus condiciones y continúa con el programa. Entonces, en el caso donde, como vemos acá, la pieza es de color azul, pero pues nosotros necesitamos en la banda una pieza verde, lo que él va a hacer es que por medio del cilindro no la va a trasladar a la otra banda. Igual pasa en este caso, si nosotros acá tenemos una pieza verde, lo que va a hacer el cilindro es pasarla a la otra banda. Ya cuando nosotros tenemos de cierta manera el caso ideal, que vendría siendo que de esta zona tengamos una pieza verde y en esta zona una pieza azul, lo que va a hacer simplemente el programa es que las va a dejar pasar. Bueno, ya para la ejecución de esto, eh, tengo por acá el paso a paso y el listado de entradas y salidas de mi programa. Entonces tenemos un sensor uno, sensor 2, en este caso son los sensores capacitivos que veíamos acá en el video, son estos de acá. Tenemos los sensores que nos indican la posición del cilindro, que vienen siendo estos de acá. Este vendría siendo el cilindro uno, cilindro 2. Lo que hice fue como que colocar como si fuera el espacio uno por la banda donde van las piezas azules y el espacio 2 por donde van las piezas verdes. Entonces como que todo está relacionado de esta manera, porque pues
de cierta manera tenemos los mismos componentes en la misma estación. Entonces, ya después de que yo realicé el listado de actuadores y de sensores, procedí con el paso a paso. Entonces, para esto pues hace uno el análisis de mirar qué necesito yo para poder empezar el proceso. En este caso nosotros necesitamos del botón Start. Entonces cuando yo presiono el botón Start, él empieza pues con su proceso. Para inicialmente él necesita verificar que los cilindros y las bandas estén desactivadas. La dispensación de piezas lo hace automáticamente el factorío. Y bueno, acá empieza la ejecución del programa. De cierta manera la banda no puede seguir andando si nosotros antes no garantizamos que los cilindros estén como en su posición inicial, que tienen que ser retraídos. En este caso nosotros contamos con dos cilindros de simple efecto, los cuales los podemos activar para que extraiga el émbolo y empuje la pieza, y al desactivarlo él vuelve a su posición original. Eh, Luego, ya después de esto, nosotros evaluamos los casos dependiendo lo que detectaron los sensores. En este caso, en esta zona nosotros tenemos los sensores de visión, eh, los cuales cuando nos detectan en estas dos bandas, lo que ella hace es un análisis o una evaluación de qué color tengo acá y qué color tengo acá. Para esto pues tenemos cuatro casos posibles. El caso uno podría ser que las dos piezas sean azules. En la banda uno y en la banda 2 tengamos una pieza azul. El caso 2 podría ser que el sensor de la banda 2 detecte una pieza verde y el de la banda uno detecte una pieza azul. Lo otro caso que nosotros podríamos tener es que los dos sean verdes, las dos piezas sean verdes. Y por último, el otro caso que tendríamos sería que en la banda 2 nosotros tengamos azul y en la banda uno nosotros también, no, en este caso nosotros tendríamos verde, que vendría siendo cuando nosotros en este sensor detectamos un color verde, una pieza de color verde, lo que va a retornar al programa viene siendo un 4. Y de ahí, dependiendo de esa detección, va a seguir ejecutando el programa. Este programa lo realicé en TIA Portal. Toca tener en cuenta también las paradas de emergencia, pues como es una máquina que está operando en la industria, eh, para tal vez evitar accidentes o en el momento en que nosotros simplemente necesitemos parar la máquina, sí o sí necesitamos siempre nuestro botón de emergencia, botón de stop y el botón start. Lo que yo hice fue como que junté todas estas condiciones en una misma bandera, la cual me va a desactivar o desactivar todo el proceso. Eh, y como ya bien lo decía, como un caso inicial, que los cilindros estén retraídos. En este caso son las condiciones que yo le estoy poniendo acá. Tenemos una sección donde se revisan las bandas de entrada y los casos, qué casos posibles tengo. Eh, Tengo la parte de detección. En esta zona tengo casos posibles también, o sea, digamos, como la secuencia que debe seguir el programa. Entonces, unas condiciones para que la secuencia se pueda cumplir de manera correcta y tal vez, no sé, que si me coinciden algunos procesos, algunos sensores no me habiliten una bandera que no deben habilitarme. En este caso tenemos la activación y desactivación de cilindros. Condiciones posibles, como ya lo dije, para que el proceso se ejecute correctamente. Y las bandas de salida. Acá es donde se realiza activación y desactivación de las bandas de salida. Como vemos, en mi programa siempre tengo presente la parada de emergencia, que viene siendo lo que o sea, cualquier caso posible que me puede parar mi proceso. Y lo que recomiendo también es como dejar seccionar la parte de paradas y la parte de arranques.
O sea, ¿qué me va a parar esta bandera y qué es lo que me va a arrancar la bandera? Bueno, ya como medida final voy a mostrar el procedimiento. Pues lo que hice directamente como para no afectar el enfoque de la cámara, por decirlo así, o la visión que tenemos acá. Activé los botones de tal manera de que yo no tenga que pasarme hasta el tablero para poder habilitar o deshabilitar, sino simplemente acá desde el programa yo habilito o deshabilito lo que yo necesitaría como operario, que es mi botón de emergencia y mi botón de start. Entonces, para este caso, pues yo recomiendo empezar en botón de emergencia y empezamos acá nuestro proceso. Entonces, como vemos ya las piezas se dispensan. eh, Empezamos, le damos start, que vendría siendo lo que haría un operario en el momento de iniciar su proceso. Él detectó dos piezas verdes y realiza el debido proceso para que lo lleve a la banda que tiene que estar. En este caso pues las dos fue una azul, una verde, entonces pues las dejo pasar. El otro caso posible era que las dos fueran azules. Ya para concluir, continuamos acá con la presentación. Se realizó pues la ejecución del funcionamiento de la estación para que realizara la separación de las piezas. Bueno, como conclusiones de esto, me queda es que si uno realiza un buen análisis de cómo es el orden del proceso, o sea, digamos, de todos los factores que intervienen para que se dé esta situación, o sea, de cómo funciona la máquina, es más fácil y eficiente a la hora de realizar el programa. Entonces, hay que ser muy detallistas con cada uno de los factores que intervienen. Es más fácil la interpretación y los cambios si usamos nombres familiares. Entonces, en una de las etapas que mostré anteriormente, yo realicé el cambio del nombre de los sensores y de los actuadores para que fueran familiares para mí. A la hora de ejecutar el programa, yo ya los puedo relacionar con, con algo que yo creé. Entonces yo sé cuál es el sensor del cilindro, yo puedo saber cuál es el sensor de la banda. Entonces, sí, sí es algo que ayuda bastante. Otra conclusión que saco de acá es que el estructurar la forma de programar nos permite realizar cambios de manera más fácil. Como también lo nombré en algún momento, si nosotros colocamos o bueno, seccionamos las paradas y los arranques, va a ser mucho más fácil a la hora de que yo necesite hacer un cambio de algo o agregar una parada o un arranque, saber en qué parte de la línea lo puedo meter o sí. Entonces, como cuál es la manera más eficiente de hacerlo. Entonces, va a ser como más fácil para leer el programa. Entonces, sí, sí es algo que funciona bastante. Muchas gracias por su atención y espero les haya servido mi presentación.